La inflación, dicen que se ha llevado por delante a un presidente de un gobierno en las últimas elecciones norteamericanas, y la inflación también se puede llevar por delante a un CEO si no es capaz de vender bien su producto. Generalmente la sostenibilidad viene asociada a una colecta de datos, a un análisis, a un expertise. ¿La sostenibilidad es inflacionista? A ver, la sostenibilidad va a necesitar inversiones, no podemos ocultar esa parte. Va a necesitar inversiones, va a necesitar que inviertas o que compres materia prima que a lo mejor va a ser más cara, yo qué sé, plástico reciclado, o ingredientes agrícolas que tienen determinados criterios en su cultivo o en su utilización del agua van a ser más caros que el resto, ¿no? Pero desde sostenibilidad lo que tenemos que hacer es ayudar a entender el retorno de esa inversión. El retorno de esa inversión que va desde la entrada en mercado de capitales, que si no, no entrarían, mejores condiciones de financiación, porque todas las entidades financieras tienen sus propios objetivos de sostenibilidad, con lo cual estarán más proclives en identificar a aquellos que quieran o que tengan ese tipo de características para prestarles dinero en mejores condiciones, entradas en nuevos mercados, el consumidor final cada día está más sensibilizado, vas a formar parte de una cadena de valor de otras empresas que te pidan esos criterios. Nosotros en conversaciones comerciales, Coca-Cola, la sostenibilidad es la pregunta número 3. O sea, además de precio, tal, comercial, lo que siempre ocurre, la sostenibilidad. ¿La 1 es la fórmula o...? Bueno, en ocasiones seguro que sí, pero a lo que voy es que esto ha dejado de ser una cosa simplemente para hablar con stakeholders o opinión pública informada, sino que en conversaciones comerciales del día a día con la gran distribución se cuela la sostenibilidad. ¿Qué estáis haciendo? Porque claro, la distribución también tiene sus compromisos de cero carbono, de net zero, y entonces al final necesitan ver que su cadena de aprovisionamiento pues puede ser lo menos gravosa desde ese punto de vista también. Entonces nos piden cuentas de, oye, ¿cómo lo estáis haciendo? ¿Cuál es vuestro proceso de descarbonización? Está bien que me digas que hay gente que en una parte de la cadena os pregunta por este tipo de cosas. Y esa gente me imagino que está más cerca del consumidor final. Esa gente que está al lado del consumidor final, ¿qué os dice respecto a la valoración que tiene la sostenibilidad del consumo? ¿Algo has tratado ya? Sí, es verdad que a lo mejor no es la primera palanca el consumidor final, porque el consumidor final lo que sabemos, bueno, ciertamente hay un 30%, dependiendo del país, ¿no? Hay algunos países que ya tienen un 30% de lo que nosotros llamamos ecoactivos, que son consumidores que te dejan de comprar si tu producto tiene determinadas características, como por ejemplo que vaya envasado en plástico. Imagínate el impacto que puede generar pues en empresas como nosotros, que tenemos que reinventar nuestra manera de poner nuestros productos en el mercado, ¿no? Pero no solo en nuestra empresa. Si tú piensas ahora mismo en un lineal de comida, de alimentación, desde pizzas hasta embutidos, hasta fruta, todo lo que te puedas imaginar lleva plástico, con lo cual imagínate si un 30% de la población de aquí al 2030 no te elige por esas características. Eso va a suponer una reinvención de la manera en que pongamos en el mercado muchos de nuestros productos y servicios y una forma muy diferente de consumir. Entonces, a día de hoy hay una cierta diferencia entre lo que dice el consumidor y luego al final lo que hace. Pero las empresas tenemos que verle ya las orejas al lobo a este tema. Y sabemos que poco a poco vamos a tener que estar virando hacia nuevas formas de consumo que estén más asociadas a el consumo a granel, el dispensado, el llevar tu propio envase y llenarlo con el producto que quieras en un momento determinado. Poco a poco eso va a formar parte de los retos que tenemos las empresas, pero también del consumidor, porque es otra manera de consumir radicalmente diferente, ¿no? Pero sí, eso va a aumentar, más bien a reducir el problema que tenemos en residuos, ¿no? Y creo que eso es relevante para todos. El consumidor a día de hoy no está absolutamente concienciado y te deja de elegir probablemente muchos lineales, y el precio sigue siendo clave a la hora de elegir un producto, pero poco a poco las empresas tenemos que entender que esto es una tendencia que en poco tiempo la veremos mucho más implantada, sobre todo en países europeos, donde la conciencia ambiental es mucho más alta respecto a otras zonas geográficas del mundo. Con eso tocamos la siguiente pregunta que te quería hacer. ¿Es Europa la que está liderando a nivel mundial la sostenibilidad, o hay otros países que más o menos se asemejan a nosotros? Hay otros países que también están avanzando de manera rápida.
Europa sin duda está legislando bueno, pues, muy contundentemente. ¿Por qué? Pues porque la anterior comisión hizo una declaración, bueno, pues muy valiente. Queremos ser neutros en carbono en el 2050. Es que sin legislar eso es imposible, porque necesitas acelerar los procesos de descarbonización de todas las industrias. Entonces, sí, nosotros tenemos un compromiso muy importante como área geográfica, pero claro, somos 27 países, ¿no? UK hay veces que se nos unen algunas cosas, sí. Otras veces que no, pero 27 países. Eso es mucho más pequeño que a lo mejor, por ejemplo, yo me ocupo de 40 dentro de Europa. Entonces, ¿cómo están reaccionando el resto de los países que están en Europa? O sea, es que a veces tenemos la sensación de que Unión Europea igual a Europa y no lo es. Entonces, ¿estamos avanzando de manera mucho más rápida que el resto de las geografías? Sí, pero hay otras que te pueden sorprender, como por ejemplo China, que está invirtiendo de manera muy contundente en energías renovables, porque para ellos es un tema de geopolítica. No tienen combustibles fósiles y además de generar un impacto positivo en el entorno, dicen, lo que sí que tengo es un montón de superficie y la posibilidad de poner un montón de placas solares, luego voy a hacerlo, y ya se está viendo que el consumo de petróleo a nivel mundial está decayendo gracias al descenso de la demanda de China. Entonces, China, Japón, Costa Rica tiene compromisos de neutralidad en carbono en el 2040, en la TAM se está avanzando de manera muy relevante, gestión de residuos, por ejemplo, van a tener un DRS en Uruguay dentro de nada, en fin, un DRS es un sistema de devolución y retorno de los envases que, por ejemplo, nosotros ponemos en el mercado, de botellas de plástico o de latas, que tiene un incentivo para el consumidor y eso, por ejemplo, nosotros todavía no lo tenemos, pero en Uruguay al año que viene ya lo tendrán en marcha. Que sería recolectar todo lo que supuestamente reciclarían en el contenedor, nosotros lo cogemos, lo llevamos a un sitio en el que nos pagan por eso, ¿no? Exactamente, es eso. Lo que hacíamos... Bueno, yo por lo menos sí que lo hacía, tú eres mucho más joven que yo, pero yo sí que lo hacía de pequeña y lo bajaba a la bodega de enfrente de mi casa y el bodeguero me daba un dinerillo que yo subía a mi casa. Pues es lo mismo, pero con una máquina. Pues tenemos más o menos la misma edad porque eso yo lo he hecho.